Buenas noches para todas y todos. Realizo este video porque en el día de hoy, en la videoconferencia de hoy, me di cuenta que solo nos quedaron grabados los últimos 15 minutos. Así que la primera parte donde estuvimos hablando un poco de las temáticas y de las problemáticas, resumiendo lo que hemos visto en los dos primeros objetos de estudio, no quedó grabado. Entonces vamos a realizar este video y se los comparto para que pues estén al tanto de lo que estuvimos tratando en la videoconferencia con los compañeros que se conectaron el día de hoy. Muy bien, partimos de la idea de que estamos tratando un núcleo donde estamos abordando unas problemáticas de nivel mundial e iniciamos por centrarnos o por contextualizar en qué se mueven nuestras empresas, a qué se enfrentan y en qué mercado es que estamos compitiendo. Así que empezamos por hablar de los sistemas económicos, sociales y políticos que predominan hoy o que tienen, digamos, su mayor protagonismo. Por supuesto, el capitalismo es el de mayor adeptos, digamos, el que más tiene países que funcionan bajo este sistema, pero igualmente sigue existiendo el socialismo. Entonces, lo primero es que como empresas nos movemos hoy en ese, ese enfrentamiento entre capitalismo y socialismo. Y finalmente eso determina nuestros contextos y cuando hablamos de internacionalización, de globalización, de que nuestras empresas deben llegar a mercados externos o de participar en procesos de internacionalización, pues debemos tener claro en qué contexto nos estamos moviendo, si es un país de corte capitalista o socialista, en donde vamos a ver que pues cada uno de ellos por su política puede facilitar o por el contrario obstaculizar el proceso de internacionalización de una empresa, ¿cierto? Mientras el capitalismo es un sistema abierto, más de libre mercado, con ideas de la propiedad privada, el socialismo es un sistema que funciona más rígido, más restrictivo, con más barreras al comercio internacional, entonces más en contra de este tema de apertura y de libre mercado. Por lo tanto, es un país o un sistema al cual es más difícil entrar o donde probablemente pues nuestras ideas de comercio internacional, de negocios internacionales no van a tener tanto éxito. Así que de allí partimos. Entonces la característica principal del capitalismo está dada por la propiedad privada. El capitalismo entonces, digamos que promulga la propiedad privada por encima de la propiedad pública. Esto tiene que ver entonces también cómo funciona la economía o el mercado, en donde la repartición o la participación en ese mercado está dada por las fuerzas mismas o propias de ese mercado, la oferta, la demanda, las estrategias que puedan tener las empresas para participar y ganar porcentaje en esa torta de mercado y es un sistema entonces que facilita la iniciativa empresarial. Por lo tanto, es un sistema donde va a ser mucho más fácil crear empresa o hacer negocios, ¿cierto? Cuando analizamos un mercado, cuando analizamos un país desde el punto de vista de mercado, entonces debemos mirar este tipo de características que van o a facilitar u obstaculizar el proceso de internacionalización de una empresa. Por otro lado está el socialismo, donde en vez de la propiedad pública defiende la propiedad social, es decir, todo es de todos, no hay unos más ricos, no hay otros más pobres, y se supone en su ideal que toda la producción y lo que genere riqueza pues debe ser repartida equitativamente, ¿cierto? De allí que entonces el Estado tiene una mayor intervención y la economía de un país bajo sistema socialista es mucho más planificada
que la capitalista. No quiere decir esto que el capitalismo no haya planificación, pues por el contrario también la hay. Sin embargo, esa planificación, digamos que puede ser cambiada o puede ser muy afectada por las fuerzas de la economía, del mismo mercado, mientras que en el socialismo esa planificación está dada desde el Estado, inclusive determinando en qué factores o más bien en qué sectores se debe invertir, hacia qué sectores se debe ir la mano de obra, el capital, para tener producción en esos sectores y en cuáles no le interesa al país tener un desarrollo, ¿sí? Y esto tiene que ver entonces también con aquellos sectores que van a ser muy protegidos o aquellas barreras a el libre mercado que están dadas principalmente pues por barreras arancelarias, es decir, impuestos a las importaciones o impuestos a las empresas extranjeras y aquellas barreras no arancelarias que tienen que ver con medidas de protección diferentes a impuestos como medidas técnicas, sanitarias, fitosanitarias, medidas administrativas, permisos en específico de cualquier producto, en fin, son medidas que también obstaculizan el libre comercio entre países para aquellos que son pues de corte socialista. Es mucho más grande este nivel de proteccionismo. No quiere decir que los capitalistas no tengan un nivel de protección, pues también existe, ¿cierto? Un país como Colombia, de corte capitalista, pues todavía tiene unos niveles de protección en ciertos sectores a través de aranceles y de barreras no arancelarias, y así los demás países capitalistas también todavía hay unos niveles de protección, pero si comparamos dos economías de este tipo, vamos a hallar un mayor nivel de proteccionismo y de barreras en el socialismo. Esto nos lleva entonces a ver que estas dos fuerzas, estos dos sistemas, también tienen que ver entonces con estos procesos de globalización, ¿sí? Globalización versus proteccionismo. Por un lado, entonces, la globalización, digamos que es un fenómeno que lleva a la apertura de mercados, al libre comercio, a la interrelación y la interconexión entre países, que de alguna manera entonces no solamente es lo económico, sino también lo cultural, lo político, lo social, se ve, digamos, inmerso en todo este proceso de globalización y por el contrario, por el otro lado tenemos el proteccionismo, perdón, que es aquel estado o sistema donde estamos poniendo barreras a esos procesos pues, de globalización y de pronto hay mucha más contrariedad a lo que es el proceso de globalización. Entonces, desde allí, de ese proceso de globalización y proteccionismo, genera un contexto en el cual las empresas se mueven. Es decir, hay un entorno dado por estas fuerzas, ¿cierto? Que determinan entonces cómo deben las empresas moverse y esos sistemas entonces en la práctica es que no son, digamos, totalitarios, es decir, no son totalmente capitalistas, también tampoco son totalmente socialistas. Hay una mezcla, digamos, de estos sistemas que nos pueden generar entonces esos extremos. El extremo A, el verde, y el extremo y el rojo. El A sería un tema donde el control y la propiedad son del mercado y de la propiedad privada. Es decir, es un extremo totalmente capitalista donde el gobierno pues no tiene mucha injerencia, no tiene mucha participación, porque el mercado, el control, digamos, de la economía es del mercado y la propiedad es totalmente privada. Mientras que en el otro extremo tendríamos lo contrario y es la propiedad es pública totalmente y el control o la dirección de todo ese mercado también hace parte de la gestión pública del gobierno. Entonces es un total control del sector público sobre todo ese mercado. Y los demás ya empiezan entonces a mezclarnos en esta gráfica donde vamos a encontrar economías mixtas, es decir, donde hay una participación tanto del mercado como del sector público y empezamos entonces
a tener gobiernos donde hay empresas públicas, empresas privadas, hay control del gobierno, también participa el mercado, en fin, digamos que son estas economías como la nuestra, donde coexisten, digamos, estos dos sistemas, eh, digamos, con una participación alta del Estado, no tan alta del Estado, pero también con una participación del mercado que es significativa, determinando el control sobre la economía y la propiedad. Entonces, digamos que hay claros ejemplos en la práctica de la mezcla de estos dos sistemas. Esas fuerzas entonces determinan esos procesos de globalización, los entornos y los contextos en los que se van a mover las empresas. Lo que nos lleva entonces a los procesos de negocios internacionales o las modalidades de negocios internacionales donde tenemos importación, exportación, participación en mercados a través de franquicias, el tema de inversión internacional, extranjera, y son modalidades entonces que le permiten a las empresas participar o de alguna manera ser empresas internacionales, ¿cierto? Empresas globalizadas. En ese proceso de internacionalización, entonces la empresa define cómo quiere participar o bajo cuál modalidad. Sin embargo, todos esos fenómenos externos que están pasando, pues de alguna manera están llevando a las empresas a participar de este proceso de internacionalización por múltiples razones, pero digamos de alguna manera impulsadas o forzadas por lo que está pasando en el contexto y en el entorno en el que se mueve la empresa. Bien sea porque el sector donde estamos está recibiendo mucha competencia o está abriendo mercados externos y es importante participar de ello. ¿Y por qué participamos de un proceso de internacionalización? Hay grandes beneficios. Aquí mencionamos algunos. Por ejemplo, cuando participamos de un proceso de internacionalización, podemos ver un aumento de las ventas, ¿sí? El mercado interno, el mercado local o nacional, pues ya se quedó corto, digamos, para un nivel de ventas en donde no hay crecimiento del mercado, bien sea porque el mercado como tal ya no soporta más o porque están entrando competidores que están abarcando parte de ese mercado que yo tenía y las ventas entonces es necesario aumentarlas para que la empresa siga creciendo y una opción son los mercados externos, es decir, acceder a nuevos mercados, ¿sí? Eh, También mejores rentabilidades, mejores precios en el comercio internacional, en los mercados mundiales y eso redunda pues en una mayor rentabilidad para la empresa. El reconocimiento de la marca, obviamente pues queremos crecer y hacer ver nuestra marca en mercados externos diferentes al, al local o al nacional y optamos por un proceso de internacionalización, cualquiera de las modalidades que tenemos para que nuestra marca sea reconocida en otros mercados. En el tema de materias primas, es decir, el proceso de internacionalización no solamente de aquí hacia afuera, sino también del exterior hacia al interior, en donde, perdón, vamos a encontrar entonces vamos vamos a encontrar diferentes proveedores, quizás con materias primas de mejor calidad o por precio, estamos buscando otros mercados
que me ayudan a ser más competitivo por la obtención de esas materias primas que hacen la diferencia. Fuentes de capital, entonces en el tema de inversión extranjera directa es muy importante esto, que nuestra empresa necesite capitalizarse, crecer en infraestructura, en fin, en negocios, y obtenemos capital externo vía esos procesos de apertura de mercados y de internacionalización. Atraemos inversionistas extranjeros que quieran participar de nuestro negocio. O al contrario, nuestro negocio quiere entrar en otros mercados a través de la inversión extranjera. Acceso a nueva tecnología, pues ni se diga, obviamente todos estos procesos nos han abierto, digamos, un abanico de acceso a diferentes tecnologías que hacen de nuestros procesos que sean mejores, que sean mejor calidad, que inclusive estén a la vanguardia de los mismos mercados externos que han avanzado de pronto más vía tecnología. Entonces es importante ese acceso a la nueva tecnología que en años anteriores pues era mucho más difícil, se demoraba mucho más en llegar la tecnología a nuestros mercados. Hoy creo que con mayor rapidez y facilidad la tecnología llega a nuestras manos y es importante para mejorar los procesos de producción, inclusive los procesos administrativos y demás, y prepararnos más para enfrentar estos procesos de globalización. En ese ideal de entrar a el proceso de internacionalización, pues debemos prepararnos. Parte de esa preparación entonces tiene que ver con unos factores internos y unos factores externos. Dentro de los factores internos están todos aquellos que hacen parte de nuestro control o que, digamos, la empresa tiene en su interior y que puede de alguna manera intervenirlos. La capacidad instalada, evaluar entonces si la capacidad que se tiene es suficiente para entrar a un mercado externo, ¿sí? Para responder a una demanda o un volumen de compras internacionales quizás mucho más mayor que el volumen que tenemos en un mercado nacional, que esa estructura empresarial o administrativa esté, digamos, modernizada y no sea una estructura rígida donde sea muy difícil competir en mercados externos por temas de decisiones, en fin. La decisión de la gerencia es importante porque de nada sirve que nosotros realicemos un buen proceso de investigación, de planeación. Finalmente la decisión depende de una gerencia que quizás no está de acuerdo con esto o es una gerencia con un pensamiento mucho más conservador y no quiera o arriesgarse en estos procesos, en estas apuestas, en estas metas y resulte diciendo que no. El producto, sin duda, pues súper importante y esto es importante que evaluemos el mercado y el producto que tenemos, si está adecuado para el mercado al cual queremos llegar. Muchas veces podemos tener un excelente producto en nuestro mercado, pero las condiciones del mercado externo son diferentes y no las tomamos en cuenta, entonces nuestro producto no estará preparado para eso. Entonces, aquellas adecuaciones que tengamos que hacer a los productos para poder entrar en un mercado externo es importante tenerlo en cuenta. Recursos financieros, muchas veces pues esto implica una inversión, entonces tenemos esos recursos propios o tenemos la posibilidad de acceder a financiación. El talento humano, sin lugar a duda, lo más importante, creo que en Colombia tenemos bastante y buen talento humano. Muchas veces de pronto falta de gestión de ese talento humano, en algunos casos de pronto todavía hace falta formación, pero creo que hemos ganado mucho en este tema y las empresas entonces deben apostarle a ese tema de gestionar de manera adecuada el talento humano, pues de ello dependerá su éxito también en un mercado externo, en un proceso de internacionalización. La competitividad de una empresa entonces no solamente son factores que tengan que ver con lo financiero, con un buen producto, sino también ese talento humano. Por algo estamos hablando de la
era de la mentefactura, la competitividad basada en la mentefactura. El conocimiento es lo más importante en cuanto a competitividad. Capacidad de adaptación a los cambios, entonces eso tiene que ver con la estructura que tiene la empresa, el talento humano, los recursos, porque todo esto le puede dar una flexibilidad o por el contrario una inflexibilidad ante los cambios. Y en contextos como estamos hablando de procesos de globalización que son dinámicos y que están en permanente cambio, pues también las empresas tienen que estar pendientes de esos cambios y cómo nos adaptamos a ellos. Si nos dificulta el adaptarnos a los cambios, sobre todo en mercados externos, tenderemos a perder, digamos, competitividad en esos mercados o a que nos saquen del mercado. Todo esto entonces será reflejado finalmente en una planeación estratégica. Cuando decidimos ingresar a un proceso de internacionalización, no puede ser por un arrebato, no puede ser porque al gerente le pareció, o en fin, es obedeciendo a una planeación estratégica, ¿cierto? Y están los factores externos, que son aquellos de los cuales no tenemos control, pero que son de gran importancia estudiar y analizar, porque obviamente nos darán una idea de qué posibilidad hay en ese mercado, de qué factibilidad y qué potencial tiene ese mercado y qué tiene la empresa para adaptarse y para competir en ese mercado. Y por supuesto, pues prepararse para posibles cambios o para posibles obstáculos que ocurran vía, digamos, la identificación de todos esos factores que no son de nuestro control, pero que podemos de alguna manera minimizar con esos procesos de inteligencia, de estudio y de planeación. Entonces tenemos principalmente el proceso de globalización. Allí encontraremos entonces tanto oportunidades como amenazas y los competidores, evaluar muy bien quién es nuestra competencia o qué competencia existe en ese mercado. El tema cultural, que muchas veces es pasado por alto, y el tema cultural no es solamente hablar del idioma o de la religión, sino también factores de cómo es el estilo de negocios de esta población, de esta comunidad, ¿cierto? También aquí entra el tema de individualismo, colectivismo, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Es un indicador cultural que no podemos pasar por alto cuando hablamos de negocios. El gobierno, otro factor importante cuando decidimos entrar a un mercado. ¿Qué tipo de gobierno hay? Sus políticas. ¿Es un gobierno más liberal, más conservador? No hablo de partidos, hablo de sus políticas, son más abiertas al mercado mundial, a los negocios internacionales, o por el contrario son políticas cerradas, con altas restricciones, porque eso dependerá entonces el éxito de nuestro negocio allí, de nuestro proyecto, de nuestro producto, o que en algún momento se vea pues inmerso en procesos de expropiación, por ejemplo. Me disculpan la voz, pero he tenido una gripita que me ha afectado bastante. La parte económica, entonces, ese país como está en tema económico, está pasando por una crisis, ha pasado por crisis, se ha recuperado. El tema de proveedores, en caso de que yo vaya a establecer, por ejemplo, una filial en ese país con planta de producción y todo, entonces tengo fácil acceso a materias primas, a proveedores que estén cercanos, bien sea en el mismo país, en otros países, pero que la logística se me facilite. Y eso tiene que ver con todo ese tema de abastecimiento y la infraestructura del país, fundamental para el movimiento y la logística de mis productos. ¿Qué debemos identificar entonces cuando hacemos ese proceso de investigación?
y de planeación para entrar en un mercado. Entonces, el entorno de mercado, el entorno político, el entorno cultural, el entorno económico, el entorno de comercio exterior. En el entorno de mercado estamos hablando de la competencia, de qué productos hay parecidos al mío, iguales, sustitutos, ¿sí? Y obviamente pues ya vamos al detalle de ver precios, de mercado, ¿cierto? En el entorno político, entonces ya habíamos hablado de el gobierno, sus políticas, en los índices de calificación, cómo están, es es una alta calificación que tiene ese gobierno o es una deficiente calificación. Eso es importante analizarlo porque de allí dependerá también que mi negocio o mi idea en ese mercado pueda ser afectada por una decisión política y termine fracasando mi proyecto, mi inversión no recuperada, en fin, o mi producto de exportación entonces no obtenga el mercado que se había identificado porque de pronto no tuvimos en cuenta cómo está calificado, qué gobierno tenemos en ese país, que al fin y al cabo es un mercado para nosotros. Y las variables culturales que determinan entonces las características de la población, del mercado, características en cuanto a consumo, a comportamiento, a qué dificultades puedo tener al momento de negociar con ellos, ¿cierto? Entonces voy a comparar dos mercados, uno es más individualista que colectivista. ¿Esto qué me quiere decir? El entorno económico, allí sí que hay variables, entonces quiero analizar, digamos, eh, el nivel de consumo, el nivel de adquisición, la capacidad adquisitiva vía entonces indicadores como el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Per Cápita, el crecimiento de ese Producto Interno Bruto. También debo, digamos, cruzar esa información con niveles de inflación, ¿cierto? ¿Qué tan altos o bajos están los niveles de inflación en ese país para tener una idea de la estabilidad económica que tiene, ¿cierto? Las tasas de interés, qué tan altas o bajas son, porque obviamente pues cuando hablamos de inversión seguramente nos interesan unas tasas de interés atractivas, ¿cierto? Eh, y otros tantos indicadores que hacen del entorno económico que nosotros debemos analizar bien ese mercado para tener una idea de a qué nos estamos enfrentando y qué posibilidades tenemos en ese mercado. El entorno de comercio exterior entonces tiene que ver ya con los procesos de comercio internacional, importaciones, exportaciones. De allí muy importante analizar la balanza comercial. Entonces, es un país que tiene balanza comercial superavitaria o deficitaria. Superavitaria, entonces estamos hablando de países que son mayormente exportadores que importadores, deficitarios, países que importan más de lo que exportan. Entonces, en teoría, lo ideal es tener un, un superávit, es decir, tener mayor ingreso que egreso vía exportaciones e importaciones, porque eso nos dice que es un país que puede tener una buena estabilidad, puesto que sus ingresos son suficientes para suplir o cubrir unos egresos y pues sobra. Sin embargo, cuando estamos mirando un mercado vía proceso de exportación, pues también nos puede interesar que sea un país mayormente importador, es decir, que sea deficitario, porque eso quiere decir que es un mercado de alto consumo y pues mi idea es venderle, entonces también puede ser una buena característica el que ese país tenga un alto consumo, obviamente esto analizado a la luz de otros indicadores, no solamente tomamos la decisión de un mercado, de seleccionar un mercado por un indicador nomás, ¿cierto? Todos hacen parte de ese análisis, pero este es importante también. Muy bien. Entonces, por ejemplo, este indicador, ¿qué analizamos entonces en un indicador como el Doing Business? La facilidad para hacer negocios. ¿Qué nos puede decir entonces el que comparemos un país que tenga un índice de 20 en el Doing Business y otro que tenga un índice del 70 en el Doing Business? Pues claro,
El de 70 entonces nos va a dar una mayor puntuación en el índice de la facilidad para hacer negocios. Por lo tanto, desde el punto de vista de este índice, es un mercado al cual podemos acceder con mayor facilidad porque tendrá menos trámites para hacer negocios, para registrar una empresa, menos costo, tiene mayor apertura a los mercados, y todos los subíndices que analiza este indicador nos van a decir entonces que es un mercado con mayor potencial y mayor facilidad para hacer negocios. Esto es importante, mientras que el otro pues tendrá un índice más bajo. No quiere decir que sea malo, pero ya se convierte en un inconveniente o en un obstáculo o en algo que debemos, digamos, evaluar muy bien para que no nos vaya a afectar. Otro índice, pues el cultural, ni se diga. Ahí entra todo el tema de comportamiento de ese país culturalmente, entonces, cómo actúa, porque esa actuación entonces tendrá relevancia o tendrá un reflejo sobre la potencialidad de este país como mercado y como contraparte en una negociación en un proceso de internacionalización. Dentro de esos índices que tenemos en lo cultural está el individualismo versus el colectivismo. Entonces, ¿qué analizamos en esto? Señores, según Gerd Hoster, este señor es una investigación muy seria. Esto es un indicador que a veces uno dice, bueno, pero es que a mí individualismo, colectivismo, me suena más positivo el colectivismo que el individualismo. Es decir, ser individualista es algo como que no nos suena muy bien, pero de acuerdo a este indicador y a los análisis que se han hecho, es que culturalmente aquellos países, aquellas comunidades, aquellas personas que se comportan de manera más individual que colectivista, tienden a tener procesos de desarrollo económico más avanzados. Esto explicado desde el punto de vista de que esa persona está pensando y planteando unas metas y planteando, digamos, unos objetivos claros para él, en donde va a luchar por ellos y va a avanzar sin esperar a que otro lo haga por él, solamente él saliendo adelante. Entonces, lo que sostiene esta teoría es que a medida que cada individuo hace eso de manera individual, valga la redundancia ahí, pues entonces eso se convierte en un avance general, en un desarrollo de país, porque todos y cada uno están luchando para salir adelante, mientras que el colectivismo pues no suena positivo, pero bajo esta mirada de la investigación, pues son personas que están más arraigadas a grupos. Entonces si no avanza uno, el otro tampoco, y eso puede tender a estancar ideas de negocio, por ejemplo, emprendimientos, y culturalmente pues relacionando esto con el desarrollo económico y con los negocios, afecta negativamente ese avance en los negocios. Entonces es importante analizar ese comportamiento del país. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, vamos a mirar a Colombia. Por ejemplo, aquí tenemos a Colombia analizada en estos indicadores culturales de Gerd Hofstede. Y vamos a empezar por esta primera, distancia al poder. Colombia tiene aquí una puntuación de 67. Aquí una puntuación más alta, o sea, más cercana a 100, quiere decir entonces que es un indicador que nos va a dar cuenta de qué tan cercano o alejados está un país culturalmente de
permitir que el poder lo ostenten unos pocos y que estén, digamos, desinteresados por las decisiones que se toman y que las puedan tomar unos pocos y no sean, pues, en gran mayoría democráticas o que la tomen la mayoría. Entonces, un puntaje de 67 es una distancia cercana al poder, es decir, hay una mayor centralización del poder o culturalmente este país permite que las decisiones y el poder lo ostenten unos pocos. Eso es lo que nos indica, digamos, ahí la distancia al poder. Mientras que el individualismo está muy abajo. Es decir, Colombia en este caso es un país altamente colectivista porque está más cercano al cero que al 100. Esto quiere decir entonces que en Colombia, desde el punto de vista del indicador, es más colectivista que individualista y ya hablábamos pues de lo que significaba ese indicador. Eh, la orientación a largo plazo también está muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que somos una cultura cortoplacista, no tenemos planeación. Las culturas que tienen una orientación a largo plazo, con aquellas culturas que tienen una posibilidad de planear, que esperan resultados más a largo plazo y están dispuestos a eso, a planear y a esperar unos resultados a largo plazo. En este caso, nosotros al parecer somos más cortoplacistas, queremos todo como para ya, de inmediato, y no estamos dispuestos a esperar a largo plazo, por lo tanto, no planeamos mucho, ¿cierto? Ojo con esto. Esta de la indulgencia que está muy asociada a la primera, porque cuando el poder está en unos pocos, pues la indulgencia es muy alta. Entonces, somos una cultura indulgente, es decir, no nos interesa, no nos preocupa mucho como lo malo que pueda pasar por allá y que tomen unos pocos la decisión y que hagan lo que, perdónenme la expresión, lo que se les dé la gana y nosotros pues como que no nos interesa mucho eso, no hacemos mucho por eso. Entonces, está muy asociada a la primera y por eso pasa lo que pasa. Digamos que en lo personal, pues hay un indicador ahí que refleja parte de la realidad que uno ve a diario y por eso estamos hablando de que eh, el fiscal de anticorrupción está implicado por temas de corrupción. Dios mío, bendito. Ahí está. Bueno, eso como para hablar un poquito de cómo medimos esos indicadores y qué nos pueden decir de un país. Y ojo, cuando evaluamos entonces ese país con ese indicador, pensando en que lo vamos a ver como mercado, pensando en que lo vamos a ver como un socio de un proceso de internacionalización, ¿cierto? O sea que si llegamos a un país con una orientación a largo plazo, pues bastante alta, significará que es un país donde podemos llegar con ideas que van a ser a largo plazo, que van a estar dispuestos a esperar cierto tiempo y que además de eso hay que planificar. Con ellos hay que planear las cosas porque es una cultura que les gusta hacerlo. Cuando es una orientación aquí muy alta, ¿sí? Eh, Muy bien. Entonces, más o menos quería como hacerles ese recorderis de las temáticas, de las polémicas, cómo entonces esos sistemas económicos llevan al proceso de globalización o no, si es un socialismo, y eso nos crea unos contextos para las empresas participar. Y esos contextos entonces hay que estudiarlos, hay que investigarlos, hay que identificarlos a través de indicadores, planear de manera estratégica la, 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 el objetivo, ¿cierto? La propuesta de llegar a ese mercado o por el contrario, pues bien sea a través de exportación, importación o inversión extranjera o bien sea a través de franquicia o cualquier otro tipo de negocios que tenga relación con la internacionalización, ¿cierto? Y recuerden también pues que digamos, dependiendo del negocio, cuando hablamos de un proceso de internacionalización, puede ser que nuestro producto tenga que adaptarse a ese mercado, ¿sí? Porque las características que tienen no son las necesarias para ese mercado, pero puede suceder lo contrario, el mismo producto que nosotros tenemos aquí me sirve en ese mercado porque puede ser
que por políticas de la empresa pues no hay cambios y queremos llegar con la misma imagen y eso no afecta al mercado, pues el mercado no nos obliga a esos cambios, entonces funciona de esa manera. En otros casos hay que adaptarse al nuevo mercado en todo sentido, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de producto como cultural, ¿cierto? Porque muchas veces son temas culturales de la empresa y hay que cambiarlos para poder tener un objetivo, más bien un alcance del objetivo en ese mercado. Ok, bueno, finalmente entonces para este fin de semana que tenemos la evaluación, ¿cierto? Del parcial, entonces esta parte sí quedó en el otro video, sin embargo voy a repetir esta primera pregunta que no quedó muy clara. Es un ejemplo de lo que pueden encontrar en el parcial, el tipo de preguntas que pueden encontrar en el parcial que, digamos, están relacionadas con estas temáticas, con el análisis que ustedes están haciendo. Yo les recuerdo todos los materiales, es bueno que los estudien, ¿cierto? Pero no se aprendan nada de memoria porque las preguntas van más relacionadas a un análisis donde, por ejemplo, les planteamos acá un una situación y tenemos unas opciones, en este caso de selección múltiple, que de acuerdo con esta afirmación o con este planteamiento que está arriba, ustedes seleccionarán. Entonces, por ejemplo, esta primera, permítanme leerles. Un tema frecuente que dificulta las ventas en el exterior es que en el pasado se ha pensado que las exportaciones son lo que nos sobra de lo que no pudimos vender en el mercado nacional, es decir, lo que nos quedó. Un mercado nacional que fue abastecido, sobró y bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Exportarlo. Es un pensamiento que se ha tenido y que en algunos casos ha aplicado. En eso los modelos de negocio de las empresas que han pretendido hacerlo están equivocados y solo resultan en contadas excepciones, porque no necesariamente las características del producto que se vende acá son idóneas para los mercados a los que va dirigido, no necesariamente. Según esto, es correcto afirmar. A. Los excedentes de ventas de las empresas se convierten en fuente potencial de ingresos. B. Las empresas deben prepararse de forma adecuada antes de iniciar un proyecto exportador. Esto incluye la investigación de variables importantes según el mercado y realizar un plan exportador. C. Las empresas colombianas aprovechan los excedentes de producción para realizar un trabajo a conciencia sobre la incursión de la empresa en los negocios internacionales y así poder incrementar sus ventas. Muy bien, ¿cuál seleccionarían de acuerdo al contexto o a lo que estamos planteando anteriormente? Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta correcta sería la B, ¿cierto? Porque no es solo el tema de excedentes o no es lo principal el tema de excedentes lo que lleve a una empresa a tomar una decisión de entrar a un mercado externo. Entonces, la respuesta correcta sería la B en este caso. Estas otras preguntas entonces ya las discutimos con los otros compañeros en, en el otro video, así que por favor observen el otro video que son como 15 minuticos para ver también lo que los compañeros argumentaron. Tengan en cuenta entonces que este fin de semana en el parcial pues habrán preguntas de selección múltiple pero con un planteamiento, ¿cierto? Alguna afirmación o alguna negación, hay unas preguntas, un par de preguntas abiertas y unas preguntas de verdadero o falso, siempre teniendo en cuenta
su interpretación, es decir, tengan muy en cuenta un individualismo, un colectivismo, que es lo que me dice, tengan muy en cuenta por qué estudiar un entorno económico, qué impacta o sí, qué impacto genera la globalización en las empresas, y estudien pues los materiales, los videos, por qué decide una empresa internacionalizarse, qué efectos tiene positivos, negativos la globalización en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Es decir, piensen en si la globalización, por ejemplo, es totalmente negativa para los países en vías de desarrollo o si algún beneficio también tienen, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, en ese caso, este caso de Ghana y Corea del Sur, van a ver un claro ejemplo de cómo unos países en vías de desarrollo, uno de ellos por sus decisiones tomadas, pues aprovechó procesos de globalización, el otro no, ¿sí? Bueno, vamos a dejar por ahí y por favor vean entonces la última parte en el otro video que también les estoy poniendo en plataforma. Muchas gracias y muchos éxitos este fin de semana.